en casa? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Gracias por conectarse una vez más con nosotros acá en esta transmisión. Yo los invito a ustedes, por favor, que compartan el link, porque Dios trae una palabra de bendición para sus vidas. ¿Cuántos son capaces de creer y entender que Jesucristo es un Dios que transforma vidas? Si usted lo cree, escríbalo en su muro, escriba ahí: Jesucristo transforma vidas, porque eso es lo que yo le vengo a compartir el día de hoy. Cómo mi Señor pudo hacer una transformación plena, absoluta y completa en todo mi ser. Por favor, compartan el link, compártanlo con todos sus amigos, con todos sus conocidos, con los hermanos de la iglesia, con su mamá, con su papá, con todo aquel que quiera conocer el poder de Jesucristo. Gracias, iglesia, gracias, porque para mí es un honor, un privilegio estar el día de hoy compartiendo la palabra de Dios, compartiendo lo mucho que mi Señor ha hecho en mi vida. Y para poder entender muchas de las cosas que voy a compartir, quisiera compartir con ustedes un versículo bíblico, una base que nos permita acercarnos a ese conocimiento para poder reconocer nuestras debilidades delante de Dios. El versículo bíblico que tenemos está en Salmos, capítulo 51, versículo del 1 al 3. Y dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Pecado es una palabra que es insoportable para muchas personas, tanto para creyentes como no creyentes. No somos capaces de reconocer nuestros errores delante de nuestro Señor, porque muchas veces no reconocemos que tenemos un Señor. Dios existe, pero nuestra rebelión nos hace y nos encierra y nos encapsula a creer que no hay un Hacedor. Soy un Dios de poder, dice su palabra. Soy un Dios de gloria, de honra. Pero necesitamos reconocer que Él existe. Necesitamos entrar en su aposento. Necesitamos entrar en esa intimidad. Pero para que usted logre eso, usted tiene que borrar su pecado de su vida. ¿Y cómo logra usted borrar su pecado de su vida? Hay muchos de ellos, muchos pecados que realmente han sido hechos por nosotros, por nuestras decisiones, pero otros han entrado a nuestras vidas por ataques que no podemos nosotros controlar. Sin embargo, Dios es poderoso para cambiar tu vida y para sacarte de ese abismo, de ese hoyo, de ese lago pantanoso al que tú has estado, en el que tú has vivido, así como lo hizo conmigo. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es una ofensa delante de Dios. Así lo dice su palabra, así lo dice Génesis 3:39. Nos pone un sencillo ejemplo, cómo José reconoció cuando fue tentado, cuando fue acosado, de que si él cometía ese acto, él iba a pecar en contra de Dios. Cuando estás pecando, cuando llevas una vida llena de errores que no puedes reconocer delante de un Dios vivo, es porque te estás rebelando contra Dios, es porque eres un independiente, es porque no reconoces a un Hacedor. Tengo mucho conocimiento del mundo y no puedo entender cómo preferimos entender y conocer, decir que venimos del mono. Yo reconozco que fui creada, que Él me hizo, que Él me formó en el vientre de mi madre, que mis ojos vieron sus ojos cuando yo era simplemente un embrión. Reconozco que Él tiene un poder absoluto que no podemos comprender nosotros. Y entiendo que si no confieso mi pecado delante de Él, mi destino final es la muerte, porque así me lo enseña su palabra en Romanos 6:23. Pero sin embargo, Dios en esta noche quiere decirte que hay salvación. Porque aunque nosotros pequemos,
es simplemente cuando nos reconocemos delante de Él esos errores que hemos cometido. Porque si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte. Él te va a limpiar de toda maldad. Porque Dios ama a su creación y Él necesita y Él quiere que su creación lo reconozca en todos sus caminos. Pero Dios aborrece el pecado. ¿Y cuántas veces llevamos una vida llena de Él? Como creyentes o no creyentes. Misericordia hay para un no creyente porque su ignorancia de la palabra no lo hace ver todavía lo que el Señor puede hacer en su vida. Pero cuando alguien es conocedor de la palabra de Dios y sigue viviendo en pecado, ¿por qué lo haces? Cada vez que estás en esa situación estás más lejos de Él. Él necesita que tú lo reconozcas para que te acerques a Él. Dios es increíble en todo lo que Él hace y muchas veces no lo conocemos porque lo mencionamos desde nuestra boca para afuera. No tenemos un encuentro de corazón con el Señor Jesucristo. Y eso fue lo que a mí me pasó. Y esto es mi testimonio. Esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero necesito que tenga una base bíblica para que usted pueda reconocer al Señor, para que usted pueda entender que la palabra de Dios es viva y eficaz y cuando sale no regresa vacía. Mi nombre es Karen Castillo Blanco y soy hija de una madre soltera. Tengo 4 hermanas y un hermano. Y hablar del pasado muchas veces es doloroso, es complicado, porque a más de uno le avergüenza, le duele, lo sigue llevando ahí en su espalda. Sin embargo, el día de hoy yo comparto mi pasado para glorificar y honrar el nombre de Jesucristo. Sin Él por mucho tiempo no lo comprendí, no entendí por qué tuve que pasar todas esas cosas. Pero con Él ahora lo entiendo y lo vivo y lo predico. Mi historia empieza cuando yo tenía 6 años. De mis 6 años a mis 12 años llevé una vida llena de abusos sexuales. Pero el que mayor marcó mi vida y el de mi hermana Gretel sucedió a los 8 años. Cuando muy emocionadas tuvimos la dicha y la oportunidad en ese momento de conocer a un hermano nuestro por medio de mi papá. Y recuerdo que mi mamá confió en él y nos permitió viajar a San José, y en aquel entonces viajar a San José era toda una odisea para un niño. Y nosotros viajamos y estuvimos una semana en un lugar que se volvió un infierno, tanto para la vida de mi hermana como la mía. Fue doloroso comprender y entender que mi hermana se sacrificó para que mi hermano la violara una y otra vez, con tal de que él no me tocara a mí. Sin embargo, recibí abusos de parte de él. Y son fragmentos pocos que quedan en mi mente, y sé que tal vez en la memoria de mi hermana son mayores los recuerdos, porque ese momento marcó tanto la vida de ella como la mía. Ella se perdió por 17 años en drogas, ahogando su dolor, y yo me perdí por 21 años de mi vida ahogando mi dolor en el alcohol.
Situaciones como esas en su vida te hacen crecer con un odio, con un resentimiento, con un rechazo, con una culpabilidad y con una suciedad tan grande en tu ser que no te permite ser feliz. En la imagen que todos vieron decía, libre de las tinieblas por Jesucristo, porque esa era mi vida eran tinieblas. Una depresión total durante 21 años de mi vida, dispuesta a quitarme la vida en cualquier momento. Pero ¿sabe qué fue lo más impresionante? Que en cada momento de dolor, que en cada momento, en cada borrachera que yo me daba, en cada ingestión de drogas que yo me daba al punto de querer casi provocar una sobredosis en mi vida, yo terminaba siempre viendo al cielo y contendiendo con Él y diciéndole, si usted es un Dios, que usted existe, ¿por qué no cambia mi vida? ¿Por qué si tengo la inteligencia que todo mundo dice, por qué sigo atada aquí? Y por 21 años de mi vida, en medio de cada situación difícil, siempre terminaba viendo al cielo, ebria, drogada, en llanto profundo y contendiendo con Él. A ese Dios que yo no conocía de corazón, a ese Dios que simplemente entendía de mi boca para afuera, porque era tan orgullosa, tan soberbia, estaba tan dañada por todo lo que me sucedió, que yo decía, esta es mi vida y yo la llevo así, te guste o no te guste, es mi vida y yo la llevo así. Pero en medio de mi dolor siempre quería que Él me aceptara, que Él aprobara lo que yo hacía. Pues debido a tantos abusos y a tantas circunstancias, empecé a buscar el amor de una manera no correcta. Empecé a buscar el amor en las mujeres. Y por 20 años de mi vida estuve con diferentes mujeres, con diferentes enseñanzas, pero nunca pude ser feliz. Por 34 años de mi vida no conocí la felicidad. Siempre sentía ese vacío que yo sé que más de uno tiene ahí en su vida y que no ha podido entender cómo se llena ese vacío en su corazón. Y ese vacío en su corazón se llena cuando Jesucristo se apodera de él. Ahí se olvida, ahí se deja de sentir ese hueco, ahí se convierte su vida plenamente en lo que debería de ser. Cada mujer con la que yo compartí fue una experiencia. Y debido a mis decisiones y a mi búsqueda del amor en ellas, terminé lastimando a una y a otra. Terminé lastimando a sus hijos. Terminé lastimando a mi madre y terminé lastimándome yo. Y en medio de mi rebeldía, yo siempre quería seguir según yo, y en mi última relación yo dije, la persona con la que empiezo va a ser la mujer por el resto de mi vida, por 67 años y más. Pero ahí fue cuando Él empezó a obrar. Mi primer encuentro con Jesucristo lo viví a mis 25 años. Cuando en una de las decisiones más difíciles, donde había dañado a mi mejor amigo, hice mi primer encuentro. Hice mi primer encuentro con un corazón cerrado a Él. Pero en medio de mi dolor y de mi búsqueda, por primera vez leí su palabra. Esa palabra que mucha gente no comprende porque no lo tiene a Él para que se la revele. Y cuando yo leí esa palabra, la agarré y dije, tome, yo no puedo seguir a Jesucristo. Esto es un sacrificio, esto es morir en vida. Y yo no estoy lista.
y algo cambió en mí. Y a partir de ese momento yo sentía un llamado a la iglesia. Pero yo quería llevar mi vida a mis propias reglas y de mi propia forma. Pasaron 10 años más. Y en medio de 10 años más, muchas lecciones. Drogas, alcohol, depresión, placer. Y absolutamente nada me lograba hacer feliz. Tal vez muchos piensan, y aquellos que me conocen, y porque sé que muchos no han creído en la transformación que Dios ha hecho en mi vida, que simplemente vine corriendo a una iglesia a refugiarme, pero se equivocan. Yo no llegué a Cristo con dolor, aunque mi vida completa fue muy dolorosa. Yo llegué a Cristo por una simple decisión. Una decisión que me hizo arrancar a la persona que yo tenía en mi corazón en ese momento y decidir no más. Y 15 días después, repetir una oración a la cual yo le tenía tanto respeto, una oración de fe, una oración así tan sencilla, cuando usted abre su corazón y lo reconoce a Él como su Señor y Salvador. Y cuando yo hice esa oración, yo sentí que ese vacío que yo llevaba en mi vida se llenó. Y desde entonces he caminado con una paz que sobrepasa todo entendimiento. He andado con gozo y alegría en medio de la abundancia o en medio de la escasez. He aprendido a llevarles absolutamente todas mis cargas al único que me puede solucionar la vida. En un momento como hoy, tan crítico, ¿cuántas personas están en desesperación? ¿Cuántas personas pierden su tiempo? El tiempo es vida, llenos de preocupación. ¿Cuántos están en depresión? ¿Cuántos no entienden qué hacer y cómo seguir? Pero cuando usted está con Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Él te lleva por ese lugar con paz, con gozo, con alegría. Tienes una plena seguridad de que nada, absolutamente nada, te va a faltar. Pero esa fui yo la que decidí cambiar, yo la que decidí responder a un llamado de parte de Dios. Porque me cansé de buscar en la vida, me cansé de buscar en el mundo lo que Dios me ha dado. Lo único que te puedo decir es que realmente cuando tú tienes un arrepentimiento genuino y le reconoces al Señor absolutamente todos tus pecados, todos tus errores, todas esas cargas que te han dañado, y decides perdonar y decides levantarte y seguir adelante con Él, nada, absolutamente nada te va a apartar del amor de Cristo. Mi proceso con Él empezó en el 2017. De agosto del 2017 hasta mayo del 2018 fueron 9 meses en mi vida que yo pensé que nunca iba a parar de llorar. Ahora te digo a ti, hermano, ¿realmente has empezado un proceso de fuego, de agua? ¿Le has reconocido al Señor absolutamente todas esas emociones, sentimientos
rencores que tienes. Dios me regresó a los momentos más difíciles de mi vida. Me regresó a esos momentos, a mis 6 años, a perdonar a la primera persona que cometió el abuso sexual. Me regresó a perdonar a mi padre, porque el último recuerdo y la última vez que yo vi a mi padre fue por medio de una agresión. Mi padre era alcohólico y llegó a mi casa y irrumpió en la casa y golpeó a mi madre y me golpeó a mí. Y esa fue la última vez que vi a mi padre, porque luego de eso murió. No tuvimos ni la oportunidad de presenciar su entierro ni su vela. La forma en la que nos dimos cuenta que mi padre había muerto fue gracias a un anuncio en la radio, donde sus otros hijos en San José pusieron el aviso. Un dolor desgarrador para mis hermanos, especialmente para mi hermana Yorleni, porque no tuvimos la oportunidad de despedir a aquel que, a pesar de que nos agredió, fue quien nos formó. Dios me regresó a perdonarlo a él y a reconocer la importancia que es la figura paterna en nuestras vidas. Porque por mucho tiempo yo siempre dije, ¿qué hubiese sido de mi vida si yo hubiese tenido un padre? Me tomó más de 30 años poder reconocerle a Dios su ausencia. Lo mucho que yo anhelaba un abrazo de parte de Él. ¿Cuántas vidas, cuántos jóvenes y cuántos hijos están ahorita en las garras del infierno porque las cabezas que son los padres no se han levantado con ese amor para con ellos? A Dios gracias que ahora reconozco a mi Padre Celestial y que Él está conmigo. Y antes de empezar esto, ¿sabe qué me decía? ¿Cómo hemos avanzado, Karen? ¿Cómo hemos avanzado, Karen? No te preocupes, yo estoy contigo. Yo sé que mi Señor está conmigo. Y yo no necesito que usted vea a esa Karen Castillo de hace tiempo atrás. Yo lo único que le pido a Dios es que la gente mire sus virtudes en mi vida. Porque esa Karen Castillo que mucha gente conoció hace años atrás dejó de existir. Ya no vive ella. Ahora vive Cristo en mí. Él es el que marca mi camino. Él es el que marca mi destino. Él es el que va a cumplir el propósito para el cual fui creada. A mí me toca simplemente adorarlo, amarlo, confiar en Él, honrarlo con cada una de mis acciones. Es muy fácil proyectar una imagen delante de la sociedad. Es muy fácil venir y decir que usted es cristiano en una congregación. Pero ¿sabe dónde realmente usted se vuelve un verdadero cristiano? En la intimidad con Dios. Ahí donde Él no te ve. Ahí es donde realmente usted tiene una relación con el Padre Celestial. Donde usted le saca tiempo de su vida para hablar con Él, para llorar con Él, para reír con Él, para que sea Él con su palabra, así como lo decía el Salmo: límpiame, Señor,
límpiame de mi iniquidad, porque nosotros por naturaleza somos malos. Y la única bondad que el ser humano va a tener es a través de Jesucristo en su corazón, porque bueno solo hay uno, y ese es Dios. El cambio realmente viene desde el corazón. Pero para que usted tenga un cambio genuino y verdadero, usted tiene que aprender a liberarse de todas esas circunstancias que has vivido. En medio de esto pueden haber quebrantamientos de voz o lágrimas en mis ojos, pero mi corazón está lleno de alegría, de gozo y de paz. Porque sé que lo que Dios ha hecho en mi vida, fue Él quien lo ha levantado. Y sé que Él es el único que va a concluir esta obra, que es buena, perfecta y agradable. Fácil no ha sido, porque así para muchos puede ser agradable lo que yo diga, para otros no. Ha sido difícil, pero Dios me ha enseñado a enfocarme en Él, en no poner mis ojos en el hombre, sino solamente en su obra, en su presencia. Y cuando las cosas se han levantado en contra mía, simplemente he llegado a aprender algo tan sencillo. Si no perdono, me alejo de Él. Sin importar cuántas cosas se hayan dado en mi vida, he aprendido a correr a sus pies y a soltarle todo mi dolor como ser humano. Pero cuando me levanto de ese lugar, de ese momento, me levanto nuevamente con su paz y con su amor y con toda la tranquilidad para seguir mi vida haciendo lo mejor que puedo. Debemos entender que no podemos llevar un corazón lleno de odio, de rencor, de faltas de perdón. Cuando llevas un corazón lleno de esas cosas, estás muy lejos de acercarte a Dios. Muy, muy lejos de acercarte a Él. Dios necesita un corazón limpio, un corazón humilde y sencillo, quebrantado delante de su presencia. Es la única forma en la que vas a poder acercarte a Dios. Dios no necesita de tus obras. Dios necesita que tú le entregues tu corazón. Pero como seres humanos somos orgullosos y soberbios, somos altivos. Pretendemos de que Él no nos está viendo. Su palabra está rodeada, que Jehová mira la tierra y mira a los hijos de los hombres. Jehová te está viendo cada vez que tú fallas. Pero Él no te está viendo con juicio, te está viendo con amor, con misericordia. Está esperando que tú seas capaz de entender y decir: no más. No más, Señor, dame la fuerza para sacar este pecado de mi vida y no cometerlo más. Pero seguimos en la etapa de la justificación. Seguimos haciendo lo malo y pidiendo perdón, cuando realmente debemos de estar buscando la santificación. Debemos estar pareciéndonos cada vez más a Él. No es fácil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el único que te puede dar las fuerzas para seguir, para avanzar en esta batalla. Hay muchas cosas que pudieron haber pasado en mi vida. A Dios gracias ya no importan. A Dios gracias han sido sanadas. Pero aquí he venido a hablar de Cristo. ¿Y saben cómo conocí a Cristo? Lo conocí gracias a mi madre.
Ella fue quien me predicó a Jesucristo con su vida. Por 15 años de mi vida la vi a ella caminar día y noche a esta iglesia a la que yo pertenezco ahora, a Osana. Vi cómo Dios transformó un corazón quebrantado a un corazón lleno de paz y de confianza. Conocí los defectos de ella y a través de Jesucristo he visto las grandes virtudes que ella tiene. Mi madre oró y sigue orando por 15 años de su vida para que yo me volviera a Dios. ¿Y saben qué es lo más interesante? Cuando mi mamá no tenía a Cristo y ella se dio cuenta de mi preferencia sexual a mis 13 años, su reacción fue lógica: dolor, rencor, rabia, y me corrió de mi casa. Y yo, como era orgullosa y soberbia, me fui. Pero cuando mi madre conoció de Cristo, se acercó a mí y me dijo: Karen, perdón. Perdón, porque sin importar lo que tú hagas, tú eres mi hija y yo te amo. Y durante todo el tiempo en el que yo todavía no andaba con el Señor, ella me demostró su amor. Pero su oración siempre fue dirigida a Dios y en su intimidad: Señor, tú restauras la vida de mi hija. Señor, tú restauras la identidad de ella. Señor, tú levantas una sierva para ti. Y hoy aquí estoy delante de usted gracias a ella. Gracias a esa intercesión que ella pudo hacer. ¿Cuántos de ustedes están intercediendo por sus hijos? ¿Realmente lo están haciendo? ¿Cuántos de ustedes le están demostrando el amor a sus hijos? El tiempo no es del hombre, el tiempo es de Dios. Al principio inicié esto, no entendí por lo que tuve que pasar, pero de lo vil y lo menospreciado del mundo me sacó Dios para glorificar su nombre. Fui rechazada, fui abusada, fui depresiva, la gente se burlaba de mí, la gente no me ha tomado en cuenta. Pero Él estuvo conmigo en todo ese tiempo, porque por más intentos que yo hubiese hecho para quitarme la vida, nunca lo podía completar. Siempre estaba Él ahí conmigo, aunque yo en ese momento no lo vi, no lo entendí. Él estuvo conmigo desde el principio y hasta el fin. ¿Cuántos pueden comprender eso? Yo decidí un arrepentimiento de corazón. Y cuando usted realmente se arrepiente, usted dice: no más. ¿Fue doloroso? Sí. Con mi decisión lastimé las esperanzas de una persona, lastimé su corazón. Pero lo que yo conocí cuando yo me arrepentí, no lo iba a cambiar por nada de este mundo. Prefiero un instante en su presencia
que una vida sin Él. Y por eso sigo firme, y por eso me veo usted ahorita, aquí delante de usted, solamente honrando el nombre de Jesucristo. Porque yo comprendí una verdad que el mundo no entiende. Yo comprendí que un hombre vino a este mundo, así como usted y yo, como un ser humano, y me amó tanto, y soy salva no porque yo sea especial, sino porque Él me amó a mí. Y vino y dio su vida en la cruz del Calvario. Esa cruz lleva el peso de mis errores, esa cruz lleva el peso de sus errores, pero esa cruz nos da la mayor libertad, la única verdad, el único acceso a la vida eterna. Jesucristo fue un hombre, así como usted y yo, tentado en absolutamente todo, pero no pecó, mostrándonos el camino a seguir. Y eso es lo que yo decidí. Yo decidí seguir a Cristo. Quisiera compartirles unas imágenes que solamente demuestran la transformación, en este caso externa, que Dios ha hecho en mi vida. La primera fotografía representa a Karen Castillo en el 2013, en su mayor momento depresivo, en su mayor momento de locura, con cara de asesina, porque eso era lo que tenía en ese momento, ganas de matar. Esa fue justamente en mi cumpleaños, un 20 de mayo del 2017, 3 meses antes de que yo entregara mi vida a Cristo. Y eso ahí que ustedes ven, el 22 de junio del 2019, mi segundo servicio en la casa de Dios. Una sonrisa es lo que Dios ha marcado en mi vida. Una sonrisa demuestra la gratitud que yo le tengo a Él. Y todas las chicas que hicieron loco con el maquillaje. Ahí está Karen en medio de la naturaleza, la que mucho ama. Y ahí está con 2 grandes mujeres que yo sé que han orado mucho por nuestra casa, mi madre y mi hermana. Ese pelo largo que usted nota en la fotografía es un voto que yo le he hecho a Dios. Cuando yo acepté a Cristo, yo tenía el pelo corto, casi pelón. Y desde entonces no me lo corto, solamente me corto las puntas para que siga creciendo. Eso es un voto que yo le hice a mi Señor. Así que yo nada más lo puedo invitar a usted a que realmente le abra su corazón a Cristo, a que se dé una oportunidad. Yo no sé por lo que usted ha vivido, porque todos tenemos diferentes panoramas, pero yo sí le puedo asegurar que lo que usted ha vivido no es más poderoso que mi Señor. Mi Señor es capaz de darte la libertad que necesitas. Mi Señor es capaz de sanar tu corazón. Mi Señor es capaz de sanar esa herida que tú no quieres cerrar. Pero tienes que acercarte a Él, confrontar tu error, tu pecado, reconocerlo delante de Él, para que Él a través de su sangre preciosa pueda limpiarte y pueda hacerte una nueva criatura. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a entregarle tu corazón? ¿Estás dispuesto a entregarle tu vida a Cristo? ¿No te has cansado de llevar una vida sin rumbo, sin un norte? Porque no la tenemos sin Él. Ni la ciencia, ni el conocimiento, ni absolutamente nada que este mundo ofrezca va a ser capaz de llenar ese vacío que tú sientes. Aunque se lo quieras negar al mundo, tú lo tienes.
porque como seres humanos somos incapaces de reconocerle a los demás que nos falta algo. Y sé que todo creyente que ha recibido a Cristo entiende el vacío que Él les llenó. Así que en este momento lo único que yo puedo decirte: ¿estás decidido a seguir a Cristo? Si quieres seguir a Cristo, yo te invito a hacer esta oración. Yo te invito que realmente le permitas al Espíritu Santo a que abra tu entendimiento, a que abra tu corazón. ¿Sabes? Jesús está tocando a la puerta. Él te está llamando porque Él anhela cenar contigo. ¿Estás dispuesto a abrirle la puerta de tu corazón a Él? Solamente Él es el único que puede cambiar tu vida. Por mucho tiempo y el tiempo que no era de Dios, la gente trató de hacerlo conmigo y yo no lo entendía. Yo pensaba, ¿por qué la gente es tan majadera de estar hablándole de Dios a uno? ¿Pero sabes por qué es? Porque nosotros asumimos una gran responsabilidad cuando aceptamos a Cristo. Tenemos que ser esos instrumentos para llegar a tu corazón, para sacarte de las garras del enemigo. Así que yo te invito en este momento a que ahí donde estés, donde sea que me estés escuchando, dispongas tu corazón, cierre tus ojos y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, vengo hoy delante de ti, Señor, reconociendo que soy una pecadora. Señor, he sido rebelde delante de tu presencia. He puesto mi pecado delante de ti. Pero hoy vengo y te lo confieso de todo corazón, para que tú con tu sangre preciosa me limpies. Señor, yo reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, que tú diste tu vida por mí. Señor, séllame con tu Santo Espíritu y anota mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Permíteme llevar una vida agradable delante de tus ojos. Permíteme, Señor, llevar ese mensaje al más necesitado por lo que tú vas a hacer conmigo, Señor. Señor, ya no quiero vivir en las tinieblas. Yo quiero ver tu luz de salvación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Si realmente has hecho esta oración de corazón, grandes cosas vienen para tu vida. Lo que Dios va a hacer en ti es mucho mayor de lo que pudo haber hecho en mi vida. Pero necesitas agarrarte firme de Él. Y para poder lograr esas cosas, tienes que aprender a hablar con Dios. Tienes que aprender a orar, a acercarte a Él. Tienes que aprender a agarrar esa Biblia, que es su palabra, y apoderarte de ella y hacerla eficaz en tu vida. Yo antes vestía como un hombre y humildemente ahora pues me veo más femenina. Pero ¿sabes por qué? Porque Él pone el hacer como el sentir. Él es el que me ha dado la oportunidad de transformar absolutamente toda mi vida. Me ha puesto los mayores ángeles, las mejores personas alrededor. Me ha puesto en una casa en la que yo he venido a hacer una vida social. Osana es mi familia. Osana es mi casa. Aquí Dios me puso un padre. Y tal vez es la primera vez que mi pastor va a escuchar esto. Pero cada vez que él me dice, hija,
Cada vez que Él me dice hija, yo siento a un padre. Y eso es lo que Él es. Él está dando todo por usted. Sé que es un hombre de Dios. Sé que ha cometido muchos errores, pero Dios lo sigue trabajando, lo sigue formando como un gran hombre. Y me siento muy orgullosa de ser su hija, de ser su oveja, de ser su discípula. Póngale la etiqueta que usted quiera, ya yo le puse a Él la mía. Él es mi Padre. Él representa a mi Señor. Y Él está aquí en esta casa para usted. Gracias, iglesia. Gracias, Osana en casa. Gracias por prestar atención a un mensaje de parte de Dios. ¿Qué tal si lo adoramos? ¿Qué tal si le cantamos a Él? ¿Qué tal si le damos nuestra adoración de